Hola gente linda, soy Shibon y hoy es miércoles 10 de abril y este video es sobre un tema que siempre me dicen que por qué no abordo o me reclaman por usarlo, que es el tema del lenguaje incluyente o lenguaje inclusivo. A mí no me gusta decirle inclusivo, me gusta decirle incluyente porque inclusivo me suena muy gringo. Pero voy a hablar de eso porque siempre yo lo uso y hay gente que me recrimina feo. Por cierto, antes de hablar de eso, soy una despistada. Me puse un bra negro con una blusa blanca y me di cuenta en este instante. Pero bueno, nadie está en este canal por mis outfits super wow, ni mi capacidad de combinar el color. Así que podrán perdonar esto. Bueno, el tema del lenguaje incluyente, híjole, ¿cómo genera broncas? Desde la burla de, ay, hablas como Ana Masca, parada la pared. Entonces te hacen burla, ¿no? Así de, ahora vamos a hablar con F, fo. Y como que mucha gente dice, esto es una hueva, esto no va a cambiar nada, esto es puramente cosmético, ¿cuál es la importancia de esto? O peor, te dicen, ay, esa es una herencia del foxismo, porque aquí en México, cuando estaba Fox de presidente, él fue el primero en que empezó a decir, mexicanos y mexicanas. Y claro, ahora dicen, ay, ustedes son unos malditos foxistas de closet, ¿no? Mexicanos, mexicanas, mexicanes, mexicanas. Y bueno, como no modulo la voz, me vale madres. Puedo parodiarlo perfectamente bien. Y entonces hay gente que dice que es una burda corrección política. Y hay ocasiones donde incluso, por ejemplo, pasó en Twitter hace como unas 3 semanas, que subía yo una nota escrita con lenguaje con X, o sea, TODIX, donde se denunciaban violencias contra personas trans. Y entonces llega alguien así de, no escriban así, respeten el lenguaje, ¿qué les pasa, no? Y alguien le dice, oiga, su aclaración no va a traerle justicia a nadie, ¿no? O sea, ¿por qué tanto enojo? Es que no respetan el lenguaje. Y le dice, oiga, pues calma, ¿no? O sea, están denunciando una cosa de violación de derechos humanos y usted se indigna porque le están faltando al respeto a la letra O. O sea, ¿qué le pasa? Y bueno, pues decidí que ya era tiempo de hablar de este tema del lenguaje incluyente. Yo no lo había querido hacer porque yo no soy ni lingüista ni filósofa del lenguaje. Y a la gente que conozco que es lingüista y filósofa del lenguaje la admiro con mucho respeto porque digo, órale, qué clavadas, qué clavados, qué clavades. Pero, pues bueno, yo sí quiero decir que yo no creo que sea meramente cosmético. Yo creo que tiene una razón de ser. Por supuesto que tampoco creo que esto nos va a traer el fin del patriarcado ni un mundo más justo, así de hablemos todos con ella y entonces seremos ositos cariñositos. Eso no va a pasar, ¿no? Pero sí creo que tiene una razón de ser. Y yo creo que hay que entender esa razón de ser y simplemente ponderar qué tanto nos ayuda como una herramienta más. Yo empiezo diciendo algo. Mucha gente dice, oigan, es un accidente de la historia del español el que el masculino sea un universal, es algo enteramente contingente, no estén chingando. Así como en alemán el plural es femenino y es algo contingente y no estén chingando. Eh, en contra, digamos, de esta idea de que es contingente, bueno, se podría decir, sí, es cierto que hay una contingencia histórica, pero nadie está negando la contingencia histórica de que podríamos haber tenido otro desarrollo y no hubo, y simplemente está este. Y entraré un poco más a detalle en que podemos aceptar la tesis de la contingencia histórica y aún así señalar eh, que si bien tienes lenguajes como el alemán, de facto es que en el español y en idiomas como el inglés es muy difícil, por ejemplo, eh, darle la vuelta a este colapso entre lo universal y lo masculino. Pero bueno, hay como ciertas objeciones. Una objeción que hacen mucho en contra del lenguaje incluyente es que estamos confundiendo el género gramatical con el género, digamos, de las personas. Y que las cuestiones que nos deberían importar tienen que ver con violencia de género entre personas, no con género gramatical. Esa es una objeción que hacen. La otra es la de la contingencia, que ya la dije.
ya hay dos más. Una, que dicen que finalmente la relación entre los signos y los objetos es contingente, que eso es una tesis, de hecho, saussuriana, la contingencia radical del signo lingüístico, de tal manera que entre el signo y el objeto pues, no hay ninguna relación, y que es una relación enteramente contingente, que otro signo podría haberlo nombrado. Eso es una tesis histórica, porque una vez fijados todos los signos, ya hay una relación mucho más fuerte. Y el propio Saussure lo dice, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Derrida en algún punto usa incluso una palabra que viene de la botánica. Esa es mi perra protestando enérgicamente. Perra, no ladres, querida hermosa. Y sal de donde quiera que estás. ¡Ah! Bueno, vamos a ignorar a mi perra que ha decidido participar en este video. Derrida por ahí, yo vi en alguna ocasión, no en el texto primario de Derrida, esperen, esto tiene que ser solucionado. Querida mía, venga acá. Aquí está mi chiquilla. Es que decidió que quería participar en el video y ella es una perra muy inteligente. Entonces, en alguna ocasión me encontré un texto sobre Derrida que usaba una palabra de la botánica, que es dehiscencia. Dehiscencia es una cosa que vemos en muchos frutos, por ejemplo en el tamarindo, pero también en vainas de frijoles o de chícharos, donde el fruto se va abriendo así, y esa es una dehiscencia. La cosa con la dehiscencia es que en este texto decían que esto es una tesis derrideana y que hay una dehiscencia entre objeto y palabra, porque van experimentando una separación. Y no es que estuvieran originalmente unidos, sino que de hecho es una tesis constitutiva. O sea, entre palabra y objeto hay una dehiscencia constitutiva. O sea, nunca han estado juntos. No es que las palabras originalmente tuvieran una especie de eco del objeto ni nada, ¿no? Es una tesis de una dehiscencia fuerte. ¿Y por qué menciono todo esto? Lo menciono porque esa tesis de la dehiscencia, se dan cuenta, es un nombre botánico para decir contingencia del signo lingüístico. Pero es una tesis mucho más fuerte porque Derrida la saca, de hecho, de la cuestión del lenguaje y dice que todo aquello que es simbólico exhibirá una dehiscencia con respecto a lo que simboliza. O por lo menos eso decía este intérprete secundario. Yo quiero mencionar eso porque de hecho es una cosa que también pasa con el género. El género, si se dan cuenta, exhibe cierto grado de dehiscencia con respecto al sexo. Que eso es una cosa que yo, por ejemplo, nunca he encontrado a nadie que la desarrolle. Pero parecería que podrías hacer un argumento por allí. Pero bueno, nadie lo ha hecho, o igual yo no lo conozco, pero de alguna manera, sí, o sea, cuando vamos inaugurando posiciones simbólicas como masculino y femenino, o ahora no binarios, estas tienen una relación de dehiscencia con respecto al cuerpo biológico, ¿no? Entonces, eso que es verdad del signo lingüístico es verdad de todo sistema simbólico, incluso si no es lingüístico. Pero, ¿por qué empecé por allí? No porque quiera convencer a todo el mundo de hablar de anamasca, 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 para. No, no es por eso. Es porque admitamos pues que hay una relación de contingencia o de dehiscencia entre lo que nombramos y lo que lo nombra. Quiere decir que ahí hay un proceso de abstracción. Y esta es una cosa que me importa mucho decir. Hay un proceso de abstracción. Y eso quiere decir que el lenguaje nunca puede recuperar a plenitud la presencia del objeto. De hecho, también es una tesis derrideana, que es la crítica a lo que se llama el logocentrismo, a la idea de que el lenguaje, de alguna manera, incluso el lenguaje hablado, que es donde se formula esta tesis, que puede recuperar la presencia del objeto o la vivencia de una situación. Dicen los derridianos, Derrida, eso nunca se puede. El lenguaje siempre exhibe dehiscencia, siempre hay algo del objeto que es irrecuperable, siempre hay algo del objeto que se fuga. De hecho, hay otra tradición filosófica, el realismo especulativo, que retoma esta idea no de Derrida, sino de Heidegger, y habla de la retirada de los objetos. Y dice que los objetos se fugan siempre, que la complejidad total, absoluta, la presencia absoluta del objeto nunca es recuperable, que siempre se retira el objeto. Pero bueno, me estoy debrayando bien, cabrón, aquí con mi perra, que después de ladrar, decidí, yo aquí arreglándome el tirante, es que no me lo apreté bien. Problemas de filósofa que no sabe combinar blanco y negro. Y verde. Bueno, paréntesis, el otro día me decían
que qué poco profesional era tener tatuajes. Y a mí qué me importa. Pero bueno, regreso a la argumentación de qué onda con la cuestión de la abstracción en el lenguaje. Aceptemos que en efecto hay un proceso de abstracción y que el objeto no es recuperable en toda su complejidad, que el objeto no está vinculado por necesidad, que hay una contingencia, que hay una dehiscencia. Eso quiere decir que el lenguaje no tiene la capacidad de transmitir a plenitud todo lo que un objeto es. Lo digo porque en efecto no tenemos manera de hacer un lenguaje que recupere la presencia plena de la diversidad humana. Noten lo que acabo de decir. O sea, eso podría ser un argumento en contra del lenguaje incluyente, pero no es lo que quiero hacer. Pero sí quiero decir, nunca podremos expresar a través del lenguaje la plenitud de la complejidad humana, de la diversidad humana. No lo podemos hacer. Porque una de las cosas que hacen las dehiscencias es precisamente que el lenguaje abstrae y nos aleja del objeto concreto, de la circunstancia concreta. Nos distancia de eso. Y además, la idea de un signo, por supuesto, es que pueda ser usado repetidamente, que sea reiterable. Y para eso no puede estar atado en una relación de necesidad a una circunstancia o a un objeto concreto. O sea, si la palabra perro la usara yo para nombrar a este perro, o la perrodiola, ay, pobre perro, lo estoy torturando. El problema sería que al llegar otro perro, ese signo no funcionaría, porque estaría nombrando a este perro. Entonces un signo tiene que tener esta dehiscencia, esta distancia, para poder nombrar. Por eso los nombres propios no funcionan igual que todo lo demás. Porque los nombres propios pretenden decir, eres tú, 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 tú y solamente tú. Por ejemplo, Siobhan Guerrero McManus, soy yo. Y eso es un nombre propio, porque la idea es que no se van a encontrar otra, y les juro que no se van a encontrar otra. Aunque creo que sí hay otra Siobhan Guerrero en Facebook, pero no soy yo. Los nombres propios nombran a una sola cosa, pero la mayor parte de los signos no funcionan así. La mayor parte de los signos lingüísticos y de las cuestiones simbólicas pretenden rebasar una situación concreta. ¿Por qué digo esto? Porque esto nos llama la atención acerca de una limitación que sí va a tener el lenguaje incluyente, y es nunca podremos recuperar a plenitud la riqueza y la diversidad humana. Porque, por ejemplo, cuando empezaron estos debates decían siempre se usa el masculino y está bien jodido. Usemos el femenino también. Y entonces empezó, por ejemplo, en México con el foxismo de mexicanas y mexicanos. Y claro, lo que eso se truena es que dices, bueno, pues eso ya es exhaustivo. No, resulta que no. Porque hay gente que no se vive allí y entonces es irrecuperable. Y entonces puedes decir, bueno, ¿y qué tal si yo digo mexicanes? El problema, por supuesto, es que mexicanes ejecuta otra forma de olvido. Si mexicanos parece que nos nombra a todos, pero en realidad oculta el femenino, mexicanes parece más decente porque oculta de igual manera al femenino y al masculino. Y en ese sentido los horizontaliza. Pero claro, pues ahora resulta que el no binario es el universal. Entonces la pregunta era si queríamos un universal atado a una identidad, o más bien estamos reconociendo la imposibilidad de que una entidad concreta funja como un universal. Y eso no nos lo va a resolver el lenguaje incluyente, porque ese es un problema que es estructural a la manera en la que funcionan los signos. No tenemos manera, si usamos a un particular, de que éste funja como un universal y no ocurra esto en detrimento de las diversidades. Entonces, claro, podría parecer que es mejor usar la E, pero de hecho hay feministas que lo dicen. Oigan, no, porque estamos borrando el masculino era jodido porque borraba el femenino. Y cambiamos a la letra E que nos borra a todos y parece que eso es mejor. Pero no, dice, lo que queríamos era visibilizar el femenino, no invisibilizarnos a todos. O poner ahora a los no binarios en calidad de ejemplar humano, ¿no? Y yo lo que quiero decir es que, en efecto, el lenguaje no nos va a resolver esta situación. Porque esto tiene que ver con uno de los problemas centrales en las lógicas de abstracción, y en particular con uno de los olvidos de la abstracción, que es la reificación. ¿Y por qué digo olvidos de la abstracción? Hay por ahí ciertos filósofos de raigambre hegeliana que dicen que una reificación
y ahorita les voy a decir qué es eso, es el olvido de un proceso histórico de una abstracción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hacemos una abstracción y se nos olvida que hicimos una abstracción, estamos reificando. O sea, por ejemplo, alguien llega y dice, claro, pues el ser humano blanco y europeo y masculino es el ser humano, es lo que representa al ser humano. Y así es. Y ahí hay una reificación porque estamos haciendo un olvido del proceso histórico de abstracción. O sea, de que en efecto había un mundo de diversidades y yo tomé a un ejemplar para representarnos. Y si se me olvida eso, estoy reificando. Y un amigo y yo por ahí tenemos un textito donde hablamos de distintas formas de reificar. Y una de las formas que nos encontramos, y por supuesto es la más usada como crítica dentro de los feminismos, es cuando precisamente tú tomas un particular y lo universalizas y se te olvida que lo estás universalizando y dices, esto es el universal. Y creo que parte de lo que está detrás de la cuestión del lenguaje incluyente, por supuesto, es decir, ustedes tomaron el masculino y usaron el masculino como un universal. Y luego dijeron, esto simplemente es un accidente de la lengua. Y ya. Y entonces ahí es donde hay una reificación, hay un acto de reificación, porque hay un olvido del proceso histórico de la abstracción, que tomó a un particular, en este caso al masculino, y lo postuló como un universal de la especie. Y por supuesto, esto lo que genera es que se borran a las diversidades. Ahora, yo todo lo que dije hace ratito es que, en efecto, la plenitud de las diversidades no sé si es irrecuperable. Pero no decía yo eso para que nos laváramos las manos y dijéramos, bueno, pues ya nos chingamos, gente que está en las diversidades, yo incluida, no podemos hacer nada. No, lo que hay que reconocer es que cualquier cuestión en el lenguaje incluyente no nos va a traer una representación plena de lo que hay. Eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Y aquí es donde quiero llegar a un punto. Porque mucha gente dice, esto es puras cuestiones que tienen que ver con sintaxis. Y justo feministas como Simone de Beauvoir o Lucy Irigaray han dicho que no. Que hay una dimensión simbólica que rebasa el lenguaje y que tiene que ver con cómo se estructura la psique humana. Y ahí, por ejemplo, Simone de Beauvoir decía que había una irreversibilidad en la relación entre un hombre y una mujer a la hora de nombrarse. Porque la mujer nunca puede ser plenamente ego, o sea, yo. Porque la posición en el lenguaje de lo universal está ocupada por el masculino. Y eso, por cierto, es una cosa que no solo ya dijo. Frantz Fanon dice algo muy parecido con respecto a la raza. Frantz Fanon con respecto a la raza dice, el negro siempre es alteridad. Incluso se vive a sí mismo como la alteridad del blanco. Porque en efecto, la reversibilidad de relaciones ego y alter debería de permitir que yo diga, pues yo soy ego con respecto a mí misma y tú eres mi alter. Y claro, que esto fuera reversible. Pero una de las cosas que pasan es que las relaciones simbólicas están atravesadas de relaciones de poder, ya sea de género o de raza. Y por eso el negro siempre se vive en la posición de ser alter. Nunca es plenamente ego, porque ego ha sido tomado por el blanco. Y lo que pasa, y eso por ejemplo lo dice Simone de Beauvoir y lo retoma Lucy Irigaray, es decir, el femenino nunca puede ocupar en plenitud un yo universal, carente de adjetivación, porque ya está colocado siempre en la posición de ser un accidente, una especie de no accidente gramatical, sino una especie de caso particular. Y eso es una cuestión que de alguna forma está estructurando lo simbólico. Lo simbólico a nivel psíquico, dicen las feministas de estas que estoy hablando. Y por ejemplo, les quería yo leer una cita de Lucy Irigaray. Yo no hago esto porque es de hueva, pero no se preocupen. Dice Lucy Irigaray, una mujer prácticamente tiene que ser una feminista en activo, estar consciente de su alineación cultural y alguien que ha pensado acerca de su dependencia sobre el lenguaje para poder formular proposiciones que logran evitar las relaciones, que logran excluir las relaciones, estoy traduciendo del inglés, una traducción del francés, entonces está complicado, que logran no excluir las relaciones entre mujeres del lenguaje, porque una de las cosas que dice es la manera en la que funciona el lenguaje hace que siempre que se habla aparentemente en neutro, están jugándose dos masculinos, y que entonces hace muy difícil
nombrar los femeninos y las relaciones entre los femeninos, en detrimento de los femeninos. Eso es una cuestión que está diciendo Lucy Irigaray. Si la leen van a decir, esta mujer escribe muy raro. Sí, porque una de las cosas que ella pretende hacer también es mover el lenguaje para que funcione distinto. Entonces ella dice, mi capacidad de comprender ha disminuido. Y sí, ha disminuido porque te están moviendo las reglas básicas. Pero bueno, van a decir que este video estuvo muy accidentado, pero yo lo que quería simplemente transmitir con la idea del lenguaje incluyente es que lo que está tratando de hacer es inaugurar nuevas relaciones simbólicas. Es decir, que no esté de facto dada la equiparación entre el masculino y el universal, sino que sea posible jugar con otro tipo de lógicas, abrir otro tipo de espacios simbólicos. No tenemos todo resuelto, por supuesto, porque no podemos recuperar a plenitud todo. Entonces nos tenemos que conformar, de alguna manera, conjugar con el lenguaje para visibilizar a lo femenino y visibilizar a las diversidades y dejar de hacer esta reificación, este olvido histórico de la abstracción, que ha colocado al masculino como un particular en el lugar del universal. Porque claramente no es el caso. Cuando hablamos de seres humanos estamos hablando de una enorme diversidad de maneras de encarnarnos, de vivirnos, de pensarnos. Y eso no está ahí recuperado. Y lo que trata de hacer el lenguaje es eso. Desmontar una estructura simbólica. Y es una estructura simbólica irreversible que se adquiere. Y que en efecto la gente que se vive en estas posiciones de alteridad se da cuenta de su irreversibilidad. Y digo la gente y no las mujeres porque puse el ejemplo de la raza, ¿no? O sea, se viven siempre en la posición de yo soy la otra o yo soy el otro. Nunca soy yo plenamente yo. Siempre soy un caso, un accidente, un subtipo, algo así. Y eso es lo que pretende desmontar. Por supuesto, no se va a desmontar solito. O sea, la reforma lingüística no es la única cosa que hay que hacer. Quizás no es la más urgente ni la más importante, pero es algo que podemos hacer para decir aguas. Ahí hay estructuras simbólicas, no son inocentes, generan irreversibilidades, nos estructuran vivencias donde nos vivimos en la subalternidad, en la posición de alteridad constitutiva, donde yo nunca puedo ser plenamente ego, yo. Entonces, y bueno, pues este es mi video. Yo creo que fue muy loco, pero bueno, después del de hace una semana que fue muy íntimo, tenía que hacer algo muy impersonal, lo siento. Y me estoy arreglando el brazo toda la maldita sesión. Pues, ¿qué se le va a hacer? Mi perra y yo les decimos adiós. Y es tan negra que no se ve. Ay, no es posible, Belkina, que no te vean. Miren, allí están sus ojos maravillosos. Nos vemos. Bye bye.